gracias a todos. Mi nombre es Melissa Rosenberg, soy la directora ejecutiva de la Sociedad de Autismo del Condado de Howard y estamos muy felices de presentar este taller acerca del tema Go with your gut o siga su instinto o su estómago, en asociación con Pathfinders for Autismo. Para autismo. Estamos listos para comenzar. Voy a compartir pantalla y antes de eso me gustaría presentar a la oradora de hoy en esta presentación virtual sobre salud intestinal y autismo. Damos la bienvenida a la doctora Pamela Compart. Ella es una pediatra del desarrollo y médico de medicina funcional integradora y tiene experiencia particular y pasión por el tratamiento de niños con autismo. Su enfoque para trabajar con niños incluye mirar al niño en su totalidad para hacer las mejores recomendaciones, tanto para terapias más tradicionales de afuera hacia adentro como para tratamientos menos tradicionales de adentro hacia afuera, que permiten a un niño alcanzar su máximo potencial. Así que bienvenida, doctora Compart. Voy a compartir pantalla, pues ella tiene algunas diapositivas para compartir con nosotros hoy. Gracias a todos por dedicar tiempo durante su día tan ocupado para compartir un tiempo juntos. Agradezco la oportunidad de hablar con ustedes. Antes de comenzar, quisiera darles un poco más de explicación sobre mis antecedentes. Mi preparación tradicional fue como pediatra del desarrollo. Soy pediatra del desarrollo certificada y los pediatras del desarrollo recibimos la misma capacitación inicial básica que los pediatras generales. Hacemos 3 años de formación en pediatría general, pero luego hacemos años adicionales de formación, especialmente enfocado en el comportamiento y el desarrollo en los niños que pueden variar desde una amplia gama de problemas que va desde parálisis cerebral, espina bífida, problemas psiquiátricos, autismo, trastornos del aprendizaje, ansiedad, problemas sensoriales, y de estos diferentes pediatras de desarrollo elegirán diferentes áreas en las que tienen más interés. Y mi área particular de interés a lo largo de los años se convirtió en niños con autismo y sus familias, pero también veo muchos niños con trastornos de ansiedad, problemas de procesamiento sensorial, trastorno del aprendizaje y similares. Pero he estado haciendo pediatría del desarrollo durante unos 30 años y hace unos 20 años me di cuenta de que mientras que el enfoque funcionaba para muchos niños, había un subconjunto completo de niños para los que esto no era suficiente. Y por lo tanto, durante los últimos 22 años he combinado este enfoque biomédico de medicina integrativa y hoy nos vamos a enfocar en esto. Es importante saber de lo que voy a hablar es parte de un plan de tratamiento integral. Y por tanto, cuando veo a un niño, lo primero que hago es una evaluación tradicional del desarrollo pediátrico, para asegurarnos que no hemos pasado por alto algunos problemas médicos tradicionales que deben resolverse y enfocarnos en asegurarnos que la terapia escolar y todas las terapias estén optimizadas. Y para mí estos son los tratamientos de afuera hacia adentro. Y luego miramos los tratamientos de adentro hacia afuera, que tradicionalmente involucran medicamentos, pero que desde una perspectiva de medicina integrativa que involucra tratamientos biomédicos, incluyen cosas como cambios de dieta, suplementos nutricionales. Por lo que nos enfocaremos hoy es en el lado biomédico de adentro hacia afuera. La gente llama esto medicina integrativa, medicina complementaria o medicina alternativa, pero el enfoque más útil es pensar en esto como medicina funcional. La medicina funcional realmente es una forma más integral de pensar sobre las condiciones médicas que está buscando las causas subyacentes que podrían estar contribuyendo a los síntomas que vemos. Y ve esos factores como una red interconectada donde un factor puede afectar a otro. Y en el panorama general, mira la interrelación entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, lo bueno de un enfoque biomédico es que aborda el problema de que un diagnóstico no le dice qué está causando sus síntomas. Y muchos de ustedes pueden haber experimentado que un problema al tener un diagnóstico de autismo es que las personas a menudo dejan de pensar acerca de su hijo, porque dicen, bueno, los niños autistas tienen problemas para dormir y los niños autistas tienen problemas de estreñimiento, pero aún tenemos que pensar en por qué los tienen, qué está causando los síntomas y luego cómo estos síntomas se relacionan con los problemas de comportamiento y de desarrollo, por lo que el enfoque biomédico se trata de mirar bajo el diagnóstico y buscar las causas que contribuyen a esto. Así que ustedes me imagino que han intentado buscar en Google sobre autismo y suplementos o autismo y dieta y su cerebro probablemente ha explotado de los miles de opciones que han aparecido, pero siempre digo que son 1000 opciones para algún niño genérico que no es su niño.
También necesita una forma de sentirse organizado al respecto porque se siente muy al azar y desorganizado. Y la medicina funcional es una forma de ayudarle a tener un principio organizador cuando piensa en este enfoque y por lo tanto cuando veo un niño realmente comienzo con hacer dos preguntas básicas sobre este niño. Y la primera, si el cuerpo y el cerebro de este niño están recibiendo todo lo que necesitan para funcionar de manera óptima. Y la segunda pregunta que hago es si algo está entrando en ese cuerpo o ese cerebro de este niño que está interfiriendo con su capacidad de funcionar de manera óptima. Por lo que en el panorama general realmente lo que tenemos que hacer es darle al cuerpo y al cerebro del niño lo que necesitan y deshacernos de lo que está interfiriendo, con el objetivo de optimizar la función corporal y cerebral. Esto se vuelve muy complicado y por lo tanto se requiere idealmente que alguien ayude a guiarlo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la medicina funcional? Uno de los grandes beneficios que encontré es que no requiere un diagnóstico, por lo que realmente puede ayudar a un niño que no encaja en una categoría exacta de diagnóstico. A menudo digo que los niños no leen ninguno de nuestros libros, no conocen los criterios de diagnóstico y por lo tanto es posible que no sepan cuántos criterios se necesitan para que les demos una etiqueta. Así que si su hijo necesita 6 criterios para tener trastorno por déficit de atención o hiperactividad TDAH, tipo de falta de atención, y solo tienen 5, no podemos llamarlo TDAH, pero eso no nos significa que no tenga muchos problemas con su atención que debemos abordar, por lo que la medicina funcional se trata de optimizar la función independientemente de cuál sea el diagnóstico y por lo tanto tiene una aplicación muy amplia. Entonces, como mínimo, lo que esperamos de este enfoque es que hagamos que el cerebro esté más disponible. Si funciona mejor, puede responder mejor a todas las terapias externas y la educación que está haciendo y que es óptimo. Lo mejor que esperamos es que hagamos que el cerebro y el cuerpo funcionen mejor para que tengan menos necesidad de intervención externa. Y este enfoque asume que no se trata solo de un problema cerebral en sí mismo, que hay factores fuera del cerebro que pueden afectar el cerebro y todos esos factores son potencialmente tratables. Quiero mencionar algunas advertencias sobre este enfoque. Una cosa es que la mayoría de las personas obtienen su información en Internet y nuevamente, como mencioné, puede parecer que son datos muy al azar o casuales, sin un principio organizador. Nuevamente, la medicina funcional puede proporcionar una manera de pensar esto de una manera organizada. Y de nuevo, en Internet las recomendaciones son sobre niños genéricos con autismo, no es sobre su hijo específicamente. Y es realmente importante individualizar y es importante recordar que este enfoque no está tratando el autismo, estamos tratando a niños o personas que tienen autismo y la situación individual de un niño puede no ser la misma que la de otro niño, por lo que realmente necesitamos individualizar nuestro paquete de tratamiento para cada niño. Hay otras advertencias en las que pensar. Creo que es realmente importante tener expectativas razonables de este enfoque. Muchas de las personas que publican en línea son personas cuyos hijos han tenido mejoras dramáticas que ciertamente suceden, que ciertamente es posible cambiar una dieta y en 3 días tienen un niño de aspecto diferente, pero la respuesta más común es que algunos tratamientos ayudarán y otros no. Por lo que casi a menudo va a haber mejoras paso a paso donde ven un poquito de mejoría, pero otra cosa no ayudó, lo siguiente sí ayuda y por lo tanto una mejoría lenta y constante es la norma más que mejoras dramáticas. Otra cosa importante es recordar que solo porque el tratamiento es natural no significa que no tenga ningún efecto secundario, por lo que cuando esté haciendo tratamiento debe considerar cuáles son los riesgos y los beneficios de los suplementos. Por ejemplo, de la misma manera que le gustaría conocer los riesgos y beneficios de los medicamentos general. Por lo que cuando veo pacientes hago mucha educación sobre el tratamiento, sobre las indicaciones para tratamientos, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, así que si va a poner algo en el cuerpo de su hijo puede sentirse muy cómodo y saber qué esperar en términos de beneficios y observar en términos de efectos secundarios. La otra cosa de la que hablaré más al final es que es realmente importante usar suplementos de buena calidad y en dosis seguras. Cuando veo pacientes son muy específicas acerca de las compañías que me gustan, los proveedores que me gustan, las fuentes que me gustan para que pueda sentirse cómodo de lo que está en la etiqueta y lo que está en la botella son lo mismo y que podemos confiar en los suplementos que van a entrar en el cuerpo de su hijo. Hay una cita por la que me gusta guiarme y desearía saber quién la dijo para poderle darle crédito, pero dice, ser discernidor o tener buen criterio es mantén tu mente abierta, pero no tan abierta que tu cerebro se caiga. Así que pueden tratar de ser discernidores sobre los tratamientos que usan con sus niños. Entonces, este enfoque de 2 preguntas, vemos qué podría caer bajo cada lado de las preguntas.
Y la primera es, ¿sabe lo que necesita el cuerpo y el cerebro de este niño para un funcionamiento óptimo? Y podemos pasar por toda una lista de cosas aquí. La primera es una dieta adecuada que incluya suficiente proteína y alimentos orgánicos limpios sin conservantes. La siguiente, por favor. Necesita nutrientes adecuados. Hay muchos nutrientes que son importantes en autismo. Ciertamente no podemos hablar de todos ellos hoy, pero incluyen zinc, hierro, vitamina D, magnesio, vitamina B. Y vamos a hablar de las dos deficiencias más comunes hoy en día, que son el zinc y el magnesio. Un microbioma intestinal saludable, que es el equilibrio de bacterias y otros organismos en su intestino. Y hay investigaciones en los últimos 10 años sobre una hormona llamada oxitocina que puede ser importante para el funcionamiento social en el autismo, pero no vamos a tener tiempo de hablar de eso hoy. Por otro lado, ¿qué podría estar interfiriendo con la función óptima en el cuerpo y el cerebro? Por favor, pueden silenciar. Alguien está sonando el teléfono. Gracias. Entonces, un factor de interferencia común del que no vamos a hablar hoy porque no está relacionado con el intestino es la histamina de las alergias tradicionales. Las reacciones a los alimentos de los que hablaremos, en particular la caseína y el gluten, son las cosas que la mayoría de las personas han oído hablar. Reacciones a ciertos aditivos como el glutamato monosódico, y hay un químico natural llamado fenoles al que un número de niños reaccionan y hoy lo discutiremos. Ciertamente estamos viviendo un ambiente muy tóxico. La mayoría de las toxinas provienen de afuera de nuestros cuerpos, pero también generamos toxinas internamente. Hablaremos un poco sobre eso. Y luego, si tenemos tiempo, podemos hablar sobre el estrés oxidativo y la inflamación. El otro principio organizador que me pareció útil es el de un mentor mío, el doctor Sidney Baker, que ha sido por mucho tiempo practicante de medicina funcional en el autismo y tiene un buen sentido del humor. Y él tiene lo que llama su teoría de la tachuela o la chincheta. Y él dice, si viniste a mí y tus síntomas es que te duele el trasero, y descubrimos que la razón por la que te duele el trasero es porque estás sentado en dos chinchetas o tachuelas y te saco una de ellas, no te dice automáticamente estar 50% mejor, porque todavía estás sentado en una tachuela y todavía tienes dolor. Así que el objetivo es eliminar todas las chinchetas o tachuelas. Si el primer tratamiento es una gran tachuela, quitarte una gran tachuela, es posible que veas una mejora dramática de inmediato. Esas son las personas que cuando eliminan el gluten y la caseína 3 días después tienen un hijo que se ve muy diferente. Pasó que para este niño esa era una tachuela grande y viste una gran mejora en una intervención. Pero más comúnmente la mayoría de nosotros tenemos muchas tachuelas, que así que solo para facilitar las matemáticas, si asumes que tienes 5 tachuelas y todas son 20% y sacas la primera, no ves nada de mejora, es fácil deprimirse y decepcionarse, porque solamente se cambió el 20% del problema y todavía le queda 80%. O sea, tiene sentido que no vea nada en una sola intervención. A menudo necesitas sacar 2 o 3 tachuelas y no vas a ver nada hasta que saques la tercera tachuela. Y luego tu cerebro tiene 60 del problema eliminado y ahora sí se ve una diferencia. Esta analogía, aunque es una especie de chiste irónico, me enseñó a ser paciente y a no decepcionarme si cada tratamiento individual, aunque tenga una buena razón para creer que debería ser útil, no resulta en sí mismo en una diferencia. Entonces estas son las cosas que voy a tratar de cubrir en el tiempo que tenemos hoy. Es que el sistema gastrointestinal, sabes que comienza con tu boca y lo que pones dentro y va hasta el final con lo que sale de tu cuerpo. Y todos ustedes saben que las dos cosas que no puede hacer que un niño haga es que coman algo o que hacer algo salga si ellos no quieren hacerlo. Entonces hay que pensar en las cosas desde el principio hasta el final. Así que hablaremos sobre las dificultades de alimentación y qué puede causar eso y cómo podemos tratar esos. Algunos conceptos básicos sobre una dieta saludable, algunas de las deficiencias comunes de nutrientes, hablaremos sobre el estreñimiento, que es un problema muy común, la conexión entre el cerebro y el intestino, el microbioma intestinal, que es el equilibrio entre las bacterias y los hongos, y el intestino permeable, y un poco sobre las dietas de alimentación. Entonces hablaremos primero sobre el apetito quisquilloso o necio y cuáles son algunas de las causas. Un problema común es tener molestias, ya sea reflujo o acidez estomacal o estreñimiento.
Muchos de ustedes saben que un problema común con la alimentación son las sensibilidades sensoriales y los niños pueden rechazar los alimentos por una gran cantidad de razones. El sabor, la textura, la temperatura, la forma en que se ve la comida, el olor y a menudo son como la historia infantil de la princesa y el guisante, donde la princesa podía sentir el guisante o arveja debajo de 100 colchones. Y todos hemos visto niños que pueden decir desde al otro lado de la habitación que pusiste una gota de un suplemento en una compota de manzana y no la tomarán porque es demasiado angustiante. Deficiencia de zinc, hablaré bastante al respecto porque este es un factor contribuyente común del apetito quisquilloso que es tratable. Los antojos de comida, particularmente de la caseína o el gluten. O sea, hablaremos un poco más en detalle acerca de algunos de estos problemas médicos. El reflujo no es un problema infrecuente en los niños, incluso en los niños con autismo, por lo que las cosas comunes en las que pensamos desde la perspectiva médica tradicional son las pistas o señales de reflujo, que serían si su hijo está eructando mucho, si está haciendo muchos ruidos de deglución del estómago, si la comida vuelve a subir del esófago a la boca y luego la tragan de nuevo. Y en algunos niños incluso verá los alimentos parcialmente digeridos que vuelven a la boca, los mastican y los tragan de nuevo. Pero una señal que a menudo se pasa por alto es con los niños que realmente tienen muchos problemas de comportamiento al irse a la cama, a dormir por la noche. Particularmente se niegan a acostarse en sus camas y a menudo son etiquetados como problemas de comportamiento. Pero un subconjunto de estos niños se niegan a acostarse porque tienen reflujo. Y cuando estás de pie erguido, la gravedad ayuda a mantener el ácido y la comida en el estómago. Pero cuando te acuestas, la acidez estomacal empeora y así algunos niños se niegan a acostarse porque sienten dolor cuando se acuestan y cuando los tratas con medicamentos para el reflujo, a menudo los llamados problemas de comportamiento o de sueño mejorarán. Así que piensen eso como una posible señal. El estreñimiento es también muy común, particularmente en niños que son quisquillosos con la comida y pueden saltarse días o tener heces en forma de bolitas muy pequeñas y eso ciertamente puede afectar el apetito. Debe pensar en los problemas dentales, especialmente en los niños que no permiten una buena higiene dental, no están comiendo porque tienen caries o abscesos u otras fuentes de dolor. También hay otros diagnósticos médicos específicos que solo pueden ser diagnosticados por un gastroenterólogo que coloca un endoscopio y mira el esófago y en el estómago y puede hacer biopsias y esos también pueden ser tratados. La sensibilidad sensorial es un gran problema para la mayoría de los niños con autismo. Ellos pueden rechazar por una gran variedad de diferentes razones. Y es importante que recuerde que para su hijo, su percepción es su realidad. Así que si ellos piensan que algo no se siente bien en sus bocas, eso es cierto para ellos. Por lo tanto, las sensibilidades sensoriales son reacciones muy viscerales y son difíciles de superar. Así que si alguna vez ha comido un alimento y ese mismo día contrajo un virus estomacal que lo hizo vomitar, en su mente puede conectar comida con vómito, incluso si la comida no lo hace, no lo causa, y usted sabe que en su mente que no fue causado por esa comida. Pero todavía puede ser muy difícil volver a comer esa comida, y mucho menos si usted es un niño pequeño con autismo que tuvo una mala experiencia con un alimento en la boca. Va a ser muy difícil para ellos superar eso sin algún tipo de intervención para poder comer ese alimento de nuevo. Puede abordar eso externamente con terapia ocupacional para trabajar en la desensibilización de la boca y puede usar protocolos de comportamiento para tratar de que los niños prueben la comida, pero también puede lidiar con los factores biomédicos subyacentes, particularmente la deficiencia de zinc y algo llamado estrés oxidativo, que son probablemente los dos factores que más contribuyen, porque si no tratas esas cosas vas a estar trabajando en contra de las cosas que hacen que la experiencia sea desagradable para el niño y es más difícil de superar que solo con terapia conductual. La deficiencia de zinc es muy común en los niños que veo. Y la importancia de esto para la alimentación es que la deficiencia de zinc afecta la percepción del gusto tanto en las papilas gustativas como a nivel cerebral. Y si usted no puede sentir el sabor de la comida, hay muchos alimentos que tienen texturas que son desagradables, pero los comemos porque el sabor anula la textura. Así que piense, por ejemplo, algunas de las verduras como el brócoli no serían muy agradables si no pudiera probarla. Un bistec sería cauchudo o la carne molida sería viscosa y por lo tanto si no puede sentir el sabor de la comida y lo único que siente es su textura en la boca, va a ser muy desagradable. Entonces los niños la rechazarán.
Entonces, si se puede diagnosticar la deficiencia de zinc y tratarla, con el tiempo el sabor volverá y luego las técnicas conductuales pueden funcionar mejor si los terapeutas están trabajando, por ejemplo, con pon la comida en tus labios, no tienes que comerlo, ponlo en tu boca, puedes escupirlo, si realmente puedes volverlo a poner comida en la boca del niño. Así, una vez que no sea deficiente en zinc, podrán sentir el sabor y tener una experiencia diferente de la comida. Luego pueden estar dispuestos a ajustar la experiencia sensorial y estar más dispuestos a comer. Entonces, esto puede ser un círculo vicioso con problemas sensoriales y deficiencia de zinc. Así que digamos que su hijo tiene problemas sensoriales, no comerá carne pues es muy dura o muy viscosa y la carne es su principal fuente de zinc. Luego va a tener menos sabor, no va a sentir el sabor y luego va a tener más sensibilidades sensoriales y sigue dando círculos y vueltas y vueltas. Y hay que tratar de interrumpir este ciclo vicioso abordando los problemas sensoriales y la deficiencia de zinc. Hablemos un poquito más sobre el zinc. Entonces, ¿cuáles son las razones más comunes para tener deficiencia de zinc? La primera es que si no está comiendo suficiente proteína animal, especialmente carne roja, muchas personas evitan la carne roja por razones de salud, pero muchos niños no comerán ninguna carne. Si tiene una dieta muy rica en carbohidratos, eso puede conducir a la deficiencia de zinc. Y la razón es que cuando tiene carbohidratos altos, estos digieren la glucosa y cuando tiene niveles altos de glucosa necesita insulina para reducir su glucosa y la molécula de insulina necesita zinc, por lo que cuanto más suba y baje su nivel de azúcar en la sangre, más usará zinc y con el tiempo puede volverse deficiente en zinc. También si está tomando medicamentos supresores de ácido, estos pueden afectar la absorción de todos los minerales, no solo el zinc. No estoy diciendo que no deba tomar esos medicamentos, pero debe saber que este es un efecto secundario. También las personas que son veganas o vegetarianas. Es ideal obtener un buen examen del nivel de zinc en la sangre antes de hacer el tratamiento. Otra causa de ser quisquilloso al comer son los antojos de comida. Muchos niños con autismo ansían productos lácteos o de trigo. Y esto es porque pueden estar produciendo compuestos similares a los opiáceos de la descomposición de la caseína, que es la proteína principal de los productos lácteos o el gluten, y una de las proteínas principales en el trigo y los granos. Hablaremos de esto un poco más detalle más adelante. Pero si ellos están produciendo estos compuestos similares a los opiáceos y comen estos alimentos, realmente puede hacer que tengan tipos de comportamientos similares a los del ansia de drogas. Y podemos decir que están siendo conducidos bioquímicamente en un tipo de búsqueda de drogas a comer lácteos o trigo. Entonces pueden excluir otros alimentos de su dieta porque no le está dando al cerebro las mismas buenas sensaciones, por lo que seguir una dieta sin gluten, sin caseína puede reducir estos antojos. Así que hablaremos un poco sobre lo que usted debe tener en su dieta. Necesita una dieta bien equilibrada, especialmente la necesidad de proteínas, idealmente en la medida en que sea posible que sean alimentos orgánicos, que sean libres o bajos en toxinas o conservantes. Esta es una diapositiva antigua, así que sospecho que las cifras son peores que cuando la hice por última vez, pero esto es lo que llamamos la dieta americana estándar, que en inglés se abrevia apropiadamente SAD, o sea, sad o triste. Y en el año en que se tomaron estos datos, el adulto estadounidense promedio estaba comiendo 30 libras de papas fritas y 141 libras de azúcar al año. Más comida chatarra, más malas grasas y menos de todos los alimentos saludables. Y al igual que con la computadora, cuando dicen si pones basura, sale basura. Lo mismo es con tu cuerpo. Entra basura y sale basura. Una madre muy sabia dijo esto. Hipócrates dijo que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Pero la madre también agregó esta frase a continuación. Esto es un buen consejo, pero probablemente era mucho más fácil de seguir en el año 400 antes de Cristo, cuando no tenías que competir con 3 McDonald's, 2 Starbucks y un Cinnabon dentro del radio de 5 millas del Partenón.
Así que aprecio que estas cosas que les estoy diciendo son fáciles de decir, pero difíciles de hacer. Pero lo primero en que querrán enfocarse, creo que es en tener un buen equilibrio de proteínas en la dieta. Porque si come principalmente carbohidratos sin suficiente proteína, lo que llamamos una dieta de alto índice glucémico, cuando tiene ese desequilibrio, su nivel de azúcar en la sangre aumenta rápidamente y luego se desploma. Cuando tu nivel de azúcar en la sangre baja, quedas desatento, te pones irritable, tu cerebro simplemente no puede funcionar. Probablemente estás familiarizado con la frase comportamientos hangry, o sea que tienes hambre y estás enojado al tiempo. No importa qué terapia esté usando, hasta que aumente el azúcar en la sangre, su hijo no puede responder. Y esto se debe a que los carbohidratos son digeridos más rápido que la proteína. Si tiene suficiente proteína en la dieta, en el momento que está comiendo los carbohidratos, o tiene suficiente fibra que se digieren más lentamente, los carbohidratos que están en el estómago al mismo tiempo se digerirán más lentamente también. Y esto mantendrá su nivel de azúcar en la sangre más uniforme durante 3 o 4 horas en lugar de desplomarse después de 2 horas, que es suficiente tiempo como para mantenerlo entre el desayuno al almuerzo o de almuerzo a la cena. La comida más importante que parece preparar el escenario para el resto del día es el desayuno, por lo que es importante tener proteínas en el desayuno. Y la clave es que no es necesario que sea un alimento específico para el desayuno, porque pensamos, mi hijo no come huevos, no come tocino, no come salchichas, pero no hay razón para que no puede darle sobras de pollo o sobras de carne de la cena o mantequilla de maní. No tiene que ser un alimento específico para el desayuno, entre comillas. Mi coautora escribió un libro de cocina y guía sobre dietas para TDAH y autismo, y ella dice que es ideal comer su proteína primero. Ella dice que al igual que no comes postre primero en la cena, debes pensar en el cereal como tu postre del desayuno que necesitas después de tu proteína. Entonces, ¿qué pueden causar las dietas glucémicas? Y pueden mirar toda esta lista de problemas: mala atención, cambios de humor, problemas de comportamiento, antojos de azúcar y harina, no querer comer verduras, apetito quisquilloso, hambre frecuente, y con el tiempo una gran cantidad de problemas de salud diferentes pueden desarrollarse. ¿Y qué está incluido en una dieta saludable? Esto es solo un gráfico de nuestro libro, pero si vamos a la siguiente diapositiva podemos enfocarnos en el componente proteico, porque una pregunta es cuánta proteína necesita. Entonces, digamos que tiene un niño de 5 años y necesita 25 a 35 gramos por día de proteína. Si lo divide por 3, obtendrá el rango de cuánto por comida debe para tratar de compensar los carbohidratos. Así que necesitará de 8 a 12 gramos de proteína. ¿Y qué puede darle en 8 gramos? Puede ser una onza de mariscos o carnes o aves de corral, un huevo grande, un cuarto de taza de nueces. Las mantequillas de nueces son buenas, pero necesitas 2 cucharadas para obtener 8 gramos. Y para los niños que no están en una dieta libre de caseína, los productos lácteos son una buena fuente. Los frijoles están en esta lista, pero no son excelentes para mantener equilibrados los carbohidratos y la proteína porque son buenos para su total diario de proteína, pero tienen muchos carbohidratos en ellos, por lo que no necesariamente mantener estable el nivel de azúcar en la sangre. La otra cosa es tratar de comer lo más orgánico posible. El desafío es que se vuelve caro, por lo que este grupo llamado el Grupo de Trabajo Ambiental cada año mide el contenido de pesticidas en alimentos y publican en su sitio web lo que llaman la docena sucia y los 15 limpios. Y miran qué alimentos tienen el mayor contenido de pesticidas y esos serían en los que es mejor poner su dinero comprando los orgánicos. Y los Clean 15 o los 15 limpios son los que es menos crítico comprar los orgánicos porque están limpios. ¿Por qué puede alguien volverse deficiente en ciertos minerales? Puede ser que no esté comiendo suficientes fuentes de esos minerales o puede tener mayores necesidades o puede tener mala absorción. Mi coautora Dana Lake, que es nutricionista, dice que creemos que la nutrición es lo que comemos. Pero ella dice, no, la nutrición no es lo que comemos, digerimos, absorbemos, lo que se entrega a las células, lo que las células absorben y lo que es utilizado por las células. Por lo que hay múltiples lugares en donde usted puede tener problemas que finalmente resultan en ser deficiente en nutrientes.
Hablemos primero del magnesio. Esta es la deficiencia nutricional más común en la población, no solo en niños con autismo. El magnesio se necesita para cientos de reacciones en su cuerpo. Es importante para la función de los neurotransmisores en su cerebro. Lo necesita para generar energía en sus células, para hacer su trabajo, y las fuentes de alimentos son verduras de hoja verde, nueces, semillas, que no son necesariamente lo más alto en la lista de alimentos que desean los niños. Voy a repasar en un segundo la lista de lo que se puede ver con la deficiencia de magnesio. Y yo creo que probablemente va a reconocer algunos síntomas en su hijo a partir de esto. Puede tener problemas de estado de ánimo, de comportamiento, hiperactividad, ansiedad, estreñimiento, sobresaltarse fácilmente, agresión, ser desafiante, problemas de memoria, de aprendizaje. Algo interesante son bostezos excesivos y suspiros. La sensibilidad al sonido es particularmente común con la deficiencia del magnesio, problemas de sueño, tics o temblores, convulsiones y antojos de sal. Así que descubrí en mi práctica que el uso del magnesio puede ser particularmente útil para la ansiedad de los niños con comportamientos desregulados, con problemas de sueño, sensibilidad al sonido, tics y estreñimiento. Es posible, pero realmente inusual, obtener una reacción conductual al magnesio. El principal efecto secundario a tener en cuenta es la diarrea, porque el magnesio tiene efecto laxante y hay diferentes formas de magnesio que tienen más o menos efecto laxante dependiendo de si usted necesita ese efecto o no. Y también hay que tener cuidado de tener suficiente calcio en su dieta, ya sea por la dieta o por suplementos, para equilibrar el magnesio, porque el magnesio va a reducir el calcio y el calcio reduce el magnesio. Un poco más sobre la deficiencia de zinc. Además de ser quisquillosos para comer, se necesita para cientos de reacciones en su cuerpo. Es importante para las funciones inmunes, por lo que es especialmente importante en esta era de COVID y otras infecciones comunes. Es importante tener un buen nivel de zinc. Lo necesita para usar los aminoácidos de la proteína, lo necesita para transportar su vitamina A donde necesita ir, lo cual es importante para el contacto visual y nuevamente afecta la percepción del gusto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las señales de la deficiencia de zinc? Nuevamente podemos repasar toda esta lista. Puede ser un apetito quisquilloso, tener pica, que es comer sustancias no alimentarias. Puede afectar su sistema sensorial, su contacto visual. Puede tener líneas blancas, como se muestra en esta imagen, en las uñas, que son manchas, y esta es una pista que puede detectarse. Puede afectar condiciones en la piel, bajo tono muscular, y hace más propensa a la inflamación o infecciones, y puede afectar que también elimina los metales tóxicos. Entonces, ¿qué puede interferir con la función cerebral? Puede tener exceso de toxinas, particularmente internamente. Puede estar generado por el estreñimiento, sensibilidades alimentarias, desequilibrio intestinal y el estrés oxidativo, y todo esto crea inflamación. Hablaremos de las toxinas, ya que vivimos en un mundo muy tóxico que puede provenir de fuentes externas o internas. Estamos expuestos a 88.000 toxinas en el medio ambiente, y hace años el Grupo de Trabajo Ambiental hizo un estudio de la sangre del cordón umbilical y encontró que había 280 productos químicos tóxicos en el cordón umbilical, lo que para mí es una estadística aterradora, pero sobre lo que podemos tener cierto control es sobre las toxinas que generas a partir de tu propio metabolismo. Y una fuente común de tener demasiadas toxinas internas es el estreñimiento. Y por eso la medicina funcional, los médicos piensan de manera diferente a los médicos tradicionales sobre un síntoma. Por lo que cuando fui entrenada tradicionalmente se decía, está bien si no va al baño, sino cada 2 o 3 días, siempre y cuando no tenga dolor de estómago. Ese es su patrón. Pero un médico de medicina funcional dirá, ¿cuál es la función del movimiento intestinal? La función del movimiento intestinal es eliminar toxinas. Si no está defecando diariamente, esas toxinas se reabsorberán, lo que puede afectar su función cerebral. Y si no está defecando diariamente, con el tiempo puede comenzar a tener lo que llamamos impactación, donde tiene una mayor acumulación de heces y simplemente las heces más blandas pasan alrededor de eso. Así que cuando veo a un niño irritable y no tengo una buena explicación de por qué está irritable y veo que no tienen deposiciones diarias o no evacúan por completo, entonces pienso que hay que hacer una radiografía para ver si están impactados, porque a veces el examen físico será normal, pero la radiografía mostrará que está lleno de heces. Y luego tratamos el estreñimiento y limpiar el intestino y limpiar el sistema. A menudo puede mejorar tanto el comportamiento como el apetito.
Lo siguiente de lo que hay que hablar es de la conexión entre el intestino y el cerebro. Hay muchos estudios publicados sobre lo que ahora se llamamos la conexión cerebrointestinal, y entre más saludable está el intestino, más saludable parece estar su cerebro. El intestino le habla al cerebro y el cerebro habla con el intestino. Y esto muestra lo mismo. Hablemos del microbioma, perdón, y este es el equilibrio de bacterias y otros organismos, y se necesita un número suficiente de bacterias buenas y no demasiadas bacterias malas, no demasiados hongos. Necesita una buena diversidad de bacterias buenas. Ciertos tipos son más útiles que otras. Y no va a querer tener demasiados hongos de levadura y otros organismos problemáticos en su intestino. Se supone que el intestino tiene billones de bacterias buenas y también tiene hongos. No se puede deshacer totalmente de los hongos, pero el problema se convierte cuando usted tiene un crecimiento excesivo de los hongos de levadura, y esto puede suceder si ha eliminado las bacterias buenas por tomar antibióticos o si no come suficiente fibra para alimentar la bacteria buena y mantenerlas vivas y sanas. Uno de los problemas con los hongos es que pueden secretar toxinas, y si tiene un intestino permeable y se filtran pueden afectar la función cerebral. Algunos de los síntomas comunes que vemos con el crecimiento excesivo de hongos son la falta de atención, la niebla cerebral, risa inexplicada y antojos de azúcar. También puede desencadenar inflamación en el intestino, lo que creemos que desencadena la inflamación en el cerebro. Podemos buscar toxinas en el examen de orina funcional, y también podemos hacer pruebas funcionales de heces para tratar de cultivar los hongos y ver si está desequilibrado el tratamiento. Son probióticos, que son bacterias buenas, y luego hay medicamentos antifúngicos para matar directamente los hongos. Lo siguiente de lo que voy a hablar es de las sensibilidades alimentarias, que son diferentes a las alergias. Son una vía inmune diferente. Los alimentos que afectan más comúnmente, simplemente por porcentaje, son la caseína de los lácteos, el gluten del trigo y otros granos, y luego probablemente la soya. Y para comprender las sensibilidades alimentarias debe comprender este concepto de algo llamado intestino permeable. El intestino permeable o poroso es una abreviatura de describir lo que llamamos permeabilidad intestinal alterada. Su intestino delgado es donde digiere y absorbe sus nutrientes. Y es importante recordar que también debe ser una buena barrera para que las moléculas grandes no puedan ingresar al azar a su intestino. El revestimiento del intestino delgado debe tener uniones estrechas que son como el velcro y evitan que entren las moléculas más grandes. Entonces es como una puerta de malla de angeo, y sabes que esa puerta de malla tiene agujeros que son lo suficientemente pequeños para dejar entrar el aire, pero no deja entrar las moscas, los insectos y otras cosas que no desea que entren, y el intestino tiene que hacer lo mismo. Dejar entrar las cosas más pequeñas y tratar de mantener afuera las cosas más grandes. Entonces, esta imagen es su revestimiento intestinal, y se supone que las células deben estar bien juntas unas a otras, porque si hay espacio entre ellas, las cosas pueden filtrarse y entrar al torrente sanguíneo. ¿Qué puede causar que el intestino sea permeable? Podemos ir a través de la lista de estas cosas. La enfermedad celíaca puede causarlo, que no tenga suficientes ácidos grasos omega 3 o de aceite de pescado, si no está digiriendo bien sus proteínas, si no tiene suficientes bacterias buenas, si no tiene suficientes cosas buenas que las bacterias hacen, llamados ácidos grasos de cadena corta, que ayudan a mantener el intestino sano, o si tiene demasiadas toxinas de los hongos. La caseína y el gluten son proteínas, y cuando se digieren se convierten en cadenas más pequeñas de aminoácidos llamadas péptidos, y luego van a llegar a los aminoácidos individuales, que es lo que desea dejar entrar en su cuerpo. Si el revestimiento intestinal está intacto, estas pequeñas cadenas de aminoácidos o péptidos son demasiado grandes y no pueden atravesarlas. ¿Qué pasa? Si su intestino tiene fugas, entonces esas pequeñas cadenas de aminoácidos pueden filtrarse en la sangre. Y si la barrera de la sangre al cerebro también tiene fugas, pueden entrar en su cerebro. La pregunta es por qué esto molesta al cerebro. La teoría es que los transmisores en su cerebro también son pequeñas cadenas de aminoácidos, y si estos pequeños alimentos parcialmente digeridos pueden ahora parecer transmisores o ser falsos neurotransmisores. Esto es solo mostrando una imagen, lo que acabo de hablar de las proteínas, que son largas cadenas de aminoácidos. Y usted, al liberar enzimas que son como tijeras, las corta. Pueden ser muy largas, y otra vez tenemos las enzimas son como tijeras, y esto resulta en estas cadenas más pequeñas llamadas péptidos.
Si la barrera digestiva es saludable, los péptidos son demasiado grandes para ser absorbidos y no cruzarán el torrente sanguíneo. Pero si la barrera tiene fugas, los péptidos pueden entrar y esto puede estimular una reacción inmune y también pueden cruzar al cerebro. Estos transmisores falsos pueden enviar mensajes que no deberían enviarse y hacer cortocircuito en el funcionamiento de su cerebro o bloquear los transmisores que están en su cerebro, que luego no pueden transmitir sus propios mensajes. Puede tener una gran variedad de síntomas: falta de atención, irritabilidad, hiperactividad, antojos de alimentos, etcétera. Lo que acabo de describir no es exclusivo del autismo. Bueno, lo que sí es exclusivo del autismo es que existe este problema de crear esos péptidos similares a opiáceos a partir de la caseína o el gluten. Entonces, si estos péptidos similares a los opiáceos entran en el cerebro, entonces pueden tener un efecto similar al de las drogas. Y los síntomas comunes que verá son niños que pueden estar sentados en la esquina en su propio mundo, que no responden realmente, pueden estar actuando muy tontamente y son niños que cuando les quitas el gluten y la caseína de la dieta pueden ir a la basura buscando los alimentos porque los antojos son tan fuertes en este comportamiento similar a la búsqueda de drogas que lo hacen. A diferencia de las pruebas de alergias, las pruebas de sensibilidad a los alimentos no son tan específicas o confiables. Y la mejor prueba para la sensibilidad a los alimentos es el cuerpo de su hijo. Cuando quita o elimina la comida, es notablemente mejor su calidad de vida y cuando se le agrega de nuevo, es peor. A menudo puede notar la diferencia. A veces verá una diferencia en unos días, pero debe hacer al menos un mes sin caseína antes de darse por vencido. Y gluten un mínimo de 3 meses, sino más. El punto clave es que solo se puede hacer dietas de eliminación si puede mantener a su hijo nutrido. Deben estar dispuestos a comer los sustitutos y solo si tienen 3 alimentos que están dispuestos a comer y todos son lácteos, pues no se los puede quitar todos esos lácteos hasta que tengan una mejor dieta y puedan mantenerlos nutridos. De nuevo, la dieta común que la gente hará es una dieta libre de caseína y gluten. Y muchos niños, yo diría 60 o 70%, responden lo suficientemente bien a esta dieta de eliminación y vale la pena hacerla. Lo importante es que no todos los niños con autismo necesitan eliminar estos alimentos. Así que en autismo no podemos decir todos los niños necesitan algo. Y he visto publicaciones en línea donde la gente está llamando veneno a la caseína o al gluten para niños con autismo. Y no pueden envenenar a su hijo. Es importante entender que estos son alimentos y no son venenos. Y solo necesita eliminar estos alimentos si a su niño le están causando problemas significativos. Y si su hijo responde bien a esto, esto no significa necesariamente que tenga que eliminar esos alimentos para toda su vida, porque si el problema es que el intestino es permeable, entonces hay tratamientos para tratar de curar el intestino. Y tengo muchos pacientes que vuelven parcialmente o totalmente a las dietas completas con el tiempo. Quiero hablar rápidamente de los fenoles, que son un químico natural que se encuentra en alimentos que generalmente son buenos para usted y que a los niños les gustan. Los productos lácteos, plátanos, manzanas, uvas, bayas, tomates, naranjas. Y estos son eliminados por una enzima particular en el hígado que necesita un nutriente llamado sulfato. Y hay algunos niños con autismo, incluso si están recibiendo sulfato en su dieta, no lo retienen bien. Entonces no eliminan los fenoles. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando no pueden eliminar los fenoles? La pista de esto es que a veces verá que su hijo tiene las mejillas rojas o las orejas rojas de la nada, sin ninguna razón. Pueden estar más sudorosos por la noche, pero la clave de comportamiento es que son niños hiperactivos que se ríen sin ninguna razón. Yo no recomiendo generalmente eliminar todos esos alimentos porque son importantes para disfrutar de la vida y también tiene muchos beneficios para la salud. Pero usted puede proporcionar sulfato, por lo que usamos esto. Y la mejor manera de proporcionarlo son las sales de Epsom, porque el nombre químico de las sales de Epsom es sulfato de magnesio. Puede ponerlo en el baño, cuando los bañe, pero no puedes sentarte en un baño todo el día, bañándote todo el día. Entonces hay lociones de sal de Epsom que se pueden masajear en los grupos musculares grandes y a veces si ese es su problema, la crema es mágica para la hiperactividad. Vamos a omitir algunas diapositivas de estrés oxidativo e inflamación, por favor, en aras del tiempo. Yo antes usaba este botón cuando iba a una conferencia. Dice, puedes ver que el cuerpo es un lugar pequeño, muy complicado y dice, puede parecer que no estoy haciendo nada,
pero a nivel celular, en realidad estoy bastante ocupado. Así que incluso en esta corta y rápida lista de cosas que pueden molestar la función cerebral, puede ver si su hijo tiene sensibilidad a alguna combinación de estas cosas. Sensibilidades alimentarias, intestino permeable, no hay suficientes bacterias buenas en su intestino, demasiados órganos en su intestino, deficiente en zinc, deficiente en magnesio y potencialmente otros nutrientes, estreñido, generando demasiadas toxinas y las dos cosas de las que no hablamos hoy es el estrés oxidativo y la inflamación. Y no hay forma de que el cerebro pueda estar funcionando mejor a nivel con estas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar estas cosas? Podemos proporcionar una buena dieta con suficiente proteína, mantener equilibrado el azúcar en la sangre, si es capaz de eliminar cosas como caseína o gluten, si se está indicado para el niño. También comer orgánico y sin preservativos hasta donde sea posible. Puede corregir las deficiencias nutricionales identificadas, puede reducir los factores interferentes como tratar el estreñimiento y reducir la carga tóxica. Puede equilibrar el intestino administrando probióticos y tratando los hongos y luego tratar el estrés oxidativo y la inflamación. Probablemente tenga la sensación de que el diagnóstico y el tratamiento de estas cosas es muy complejo y cuando es factible es mejor hacerlo bajo la supervisión de un practicante de medicina funcional que puede ser un médico, un naturópata, un nutricionista, por ejemplo. En general lo que he aprendido con el tiempo es que el autismo no es solo un diagnóstico del desarrollo. Para mí es un trastorno biomédico complejo y potencialmente tratable. Es una condición que tiene múltiples deficiencias potenciales de nutrientes, múltiples sistemas y mecanismos anormales potencialmente y hay múltiples factores que se originan fuera del cerebro que están afectando el cerebro y muchos de esos factores son tratables. Entonces nuestro objetivo en todo este enfoque, combinando lo tradicional con lo biomédico, es mejorar el funcionamiento del cerebro y una disminución de los síntomas del autismo y la gente a menudo que estamos dándole, la gente dice que estamos dándole falsas esperanzas con este enfoque, pero la forma en que lo pienso es que no es falsa esperanza, sino es un optimismo realista y creo que esto resulta en una esperanza razonable para tratar a niños con autismo y no creo que el optimismo realista sea lo mismo que una falsa esperanza. Espero que al presentar algunas de estas cosas les ayude a las personas a cambiar su pensamiento del viejo paradigma o forma de pensar sobre el autismo en que el autismo y los trastornos de desarrollo son principalmente trastornos cerebrales que son inmutables y de por vida, a este nuevo paradigma de que una parte significativa de los síntomas cerebrales pueden ser causados por problemas que se originan fuera del cerebro y que estos factores son potencialmente tratables. Y una vez más, el objetivo del tratamiento es una mejor función cerebral, menos síntomas, y la medicina funcional para mí es solo otra caja de herramientas para usar en la mejora de las funciones cerebrales. Cuando pasé de ser directamente pediatra del desarrollo a ser una persona de medicina integrativa, dupliqué mis cajas de herramientas, no renuncié a una por la otra. Cuando combinamos terapias tradicionales y tratamientos biomédicos, esperamos obtener el efecto de 1 más 1 es igual a 3, lo que significa que estos tratamientos son sinérgicos y al combinarlos juntos podemos permitir que los niños alcancen su máximo potencial. Y sospecho que así es como... Muchas gracias, doctor Compert. Increíble cantidad de información maravillosa. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat y puedo leerlas para usted. Tengo algunas que me enviaron con anticipación. ¿Puedo abordarlas primero? Absolutamente. Agradezco todas las preguntas que enviaron y trataré de revisar y compilar la que parecía ser la pregunta más común que muchas personas hicieron. Una serie de preguntas que me hicieron fue sobre los suplementos nutricionales específicos para condiciones específicas y realmente no puedo recomendar, sin que las personas sean mis pacientes, pero quiero tratar algunas cosas específicas sobre estos suplementos. Creo que hay muchas cosas que tener en cuenta. Lo primero es la calidad del suplemento, que es muy importante. Realmente quiere sentir confianza cuando esté dando un suplemento, que lo que está en la etiqueta y lo que está en la botella coincidan. Si dice que no tiene gluten, usted quiere que no tiene gluten, puede confiar en eso. Si dice que tiene 100 miligramos de magnesio, pues quiere confiar que tenga 100 miligramos y por lo tanto no todos los suplementos son lo mismo. Creo que como primer nivel de control de calidad probablemente sea mejor comprar en lugar de una cadena de supermercados o algunas cadenas nacionales de vitaminas, es mejor ir a un mercado orgánico porque ellos probablemente están evaluando sus suplementos para revisar cosas como conservantes y colorantes y es posible que ya esté obteniendo mejor calidad en cosas como el aceite de pescado.
Asegúrese de utilizar una empresa de buena calidad porque el aceite de pescado debe tener una alta cantidad de omega, lo que se llama ácidos grasos omega 3, y las fuentes de pescado de omega 3 a veces también tienen mucho mercurio, por lo que usted quiere encontrar una compañía que esté evaluando el mercurio para que no le esté dando mercurio con sus aceites de pescado. No quiero mencionar muchas marcas, pero hay dos marcas específicas que creo que hacen un buen trabajo. Una se llama Nordic Naturals y la otra se llama Barlings. Y a menudo puedes encontrar esas marcas en mercados orgánicos. Voy a mencionar una empresa que he usado durante mucho tiempo en línea. Creo que tiene suplementos de muy alta calidad y se llama Kirkman Labs. Kirkman, no Kirkland, que es Costco, sino Kirkman. Lo que me gusta es que ellos han estado haciendo suplementos para niños con autismo y otros problemas durante el tiempo en que he estado yo haciendo medicina integrativa, por lo menos 20 años. Ellos proporcionan suplementos que están en dosis suficientemente bajas para niños con autismo. Y muchas de las cosas que usted puede comprar en el mostrador tienen dosis muy altas, son más orientadas para adultos. Y también estos son muy cuidadosos en tener productos limpios. Solamente hay un cierto número de lugares que proporcionarán materiales de origen y las compañías de suplementos y Kirkman verifican si hay 900 contaminantes diferentes antes de hacer un suplemento para que sean productos ultra limpios. Y cuando veo pacientes les recomiendo un suplemento, soy muy específica sobre qué marcas me gustan para un producto en particular. La otra cosa que la gente no piensa es acerca de quién le está vendiendo el producto. Cuando compra en una tienda como un mercado orgánico, probablemente pueda confiar en que lo obtuvieron directamente de la compañía. Pero a veces cuando vamos a lugares en línea, ellos pueden estar utilizando un tercero como proveedor. Y no creo que siempre podremos saber cómo evalúan esos proveedores externos. Así que no tienen siempre una buena ética y por lo tanto no queremos comprar de alguien que compra suplementos de una compañía tercera para revenderlos y diluyen el producto y los reetiquetea y le da un producto de media fuerza o tal vez no saben cómo almacenar el producto y los almacenan, por ejemplo, probióticos que son bacterias buenas, los almacenan en un garaje caliente y todas las bacterias se mueren antes de que las envíen. Así que si va a comprar en línea, si no está comprándole directamente a la compañía de suplementos, miraría para ver si quien lo está vendiendo, si tiene información de quién es el proveedor, quién vende el producto y estaría un poco recelosa de lugares que utilizan proveedores externos y no ordenan los suplementos directamente de las compañías. Y nuevamente para mis propios pacientes yo les proporciono proveedores específicos para productos específicos. Otro consejo, porque creo que es difícil saber lo que no sabes. Muchas compañías de suplementos a veces intentarán hacer productos combinados para diferenciar sus productos de los de otra empresa. Y a veces si mezclas y combinas cosas que tienen los mismos ingredientes, puedes llegar a tener niveles tóxicos. Por ejemplo, es posible que su hijo tome un multivitamínico que tenga vitamina A. Y luego usted elige un aceite de pescado que también tiene vitamina A. Y luego usted compra un probiótico y la compañía dice, nuestros probióticos son especiales porque te ponemos vitaminas. Y sin saberlo, ahora tiene 3 fuentes de vitamina A de 3 suplementos diferentes. Y así podría llegar a niveles que no son saludables. Así que hay que tener cuidado con los suplementos que mezclan muchas cosas en ellos. En lugar de soy solo un probiótico, soy solo un producto de zinc, cosas como esa. Otra cosa de la que recibí muchas preguntas es, por ejemplo, mi hijo tiene 17 años, ¿todavía se puede beneficiar? ¿Los adultos se pueden beneficiar? En mi experiencia realmente no hay límite de edad superior para este enfoque biomédico de medicina funcional. Estamos buscando cosas fuera de su cerebro que puedan afectar el funcionamiento de su cerebro y los adultos pueden verse afectados por un nivel bajo de azúcar en la sangre, los adultos pueden contraer inflamación por el gluten, los adultos pueden reaccionar a los alimentos. Hay muchos adultos que trabajan con profesionales de medicina funcional para adultos y obtienen un buen beneficio. El desafío con los adultos es que hemos tenido mucho más tiempo para desarrollar otras afecciones de salud que lo hacen más complicado. Pero ciertamente este enfoque funciona, tiene el potencial de funcionar en cualquier edad. También recibí una serie de preguntas sobre cómo se diagnostican algunas de estas deficiencias o problemas. Hay una serie de deficiencias nutricionales que se pueden diagnosticar a través de análisis de sangre en lugares como LabCorp o Quest. Ciertamente puede buscar cosas como la deficiencia de vitamina D. Hay pruebas especializadas para evaluar el zinc y el magnesio que se llama glóbulos rojos de zinc o magnesio en glóbulos rojos. Las hacen Quest y LabCorp.
y ofrecen pruebas muy sensibles para eso, por lo que a menudo podemos obtener algunas cosas básicas en estos laboratorios tradicionales. Pero para profundizar más, hay algunos laboratorios que se llaman laboratorios especializados, más orientados a la medicina funcional, que tienen menos probabilidades de estar cubiertos por el seguro. A veces los cubren, pero a veces no. Hay pruebas de orina muy profundas que se pueden hacer, pruebas de materias fecales muy profundas. Esto se puede hacer para que realmente podamos tener datos. Es bueno tener datos, pero en niños pequeños a veces no se pueden obtener los datos. Por ejemplo, necesitamos una muestra de orina que requiere que la muestra se tome en la mañana después de haber estado seco toda la noche, el primer espécimen de la mañana. Pero a veces no es factible conseguirlo en un bebé, por lo que a menudo se puede tratar sin datos. Y eso también está bien. Es posible que no lleguemos a una dosis tan alta de algo como si tuviéramos un punto de datos real para tratar, pero si su médico no obtiene datos todo el tiempo, ya sea que vaya por un dolor de cabeza, su médico no dice necesito la resonancia magnética antes de poder tratarlo, sino que tratan de averiguar por qué tiene el síntoma y tratar el síntoma. Por lo tanto, hay una serie de suplementos que podemos usar que no requieren datos, que pueden estar abordando el lenguaje, o abordando la hiperactividad o abordando la atención, que no necesariamente tiene que tener recopilación de datos. Así que nuevamente cuando veo pacientes miramos todas estas opciones. También recibí algunas preguntas sobre las pruebas de sensibilidad a los alimentos. Esto no es tan sencillo. Las pruebas de sensibilidad a los alimentos son complicadas. No es lo mismo ni tan sencillo como las pruebas de una alergia alimentaria. Y hay cierta controversia sobre qué tan útiles son las pruebas de sensibilidad alimentaria. Yo diría, yo le puedo dar mi opinión sobre esto, pero no significa que haya otras opiniones que sean igualmente válidas. En este enfoque de medicina funcional, siempre digo que existe la ciencia de lo que encontramos y luego está el arte en la forma en que lo aplicamos. Así que si pones 10 practicantes de medicina funcional en la misma habitación con un paciente, vas a tener 10 planes diferentes basados en nuestra confianza con el riesgo-beneficio, nuestra experiencia clínica, etcétera. Mi sensación acerca de las pruebas de sensibilidad a los alimentos es que si la haces demasiado pronto en el proceso de tratamiento, si usted tiene un intestino permeable, muchos alimentos se filtrarán a través de este en general y desencadenan una reacción inmune. Y es posible que no sea realmente sensible a todos los alimentos. Así que si voy a hacer un análisis de sangre de sensibilidad a los alimentos, me gusta hacerlo después de que el intestino esté un poco más curado. Y luego, si algo está todavía desencadenando una reacción, ya creo que es más confiable. La otra cosa interesante sobre cómo las pruebas de sensibilidad a alimentos son diferentes a las pruebas de alergia es que si sus pruebas de alergia alimentaria tradicionales son altas, es rara vez confiable que tenga una reacción significativa y no deba comer la comida. Pero la altura de la reacción, la cantidad de la reacción de las pruebas de sensibilidad a los alimentos no parece correlacionarse ni garantizar de que usted esté teniendo un síntoma clínico por la comida. Yo tuve un paciente con autismo cuya prueba de sensibilidad alimentaria de reacción para productos lácteos fue 100 veces lo normal y pensé, esta tenía que ser la pieza que faltaba y le quitamos los lácteos y uno de sus síntomas mejoró. Era un síntoma significativo para él, pero no cambió su lenguaje, no cambió sus interacciones sociales, por lo que no es tan útil como la alergia o no es tan confiable como la prueba de alergia, en mi opinión. Hay otras personas que lo encuentran muy valioso y creo que es solo cuestión de cada profesional cómo lo encajan en su protocolo de tratamiento, si lo encuentran útil y cuándo es útil en su protocolo. Lo último que recibí son muchas preguntas sobre el estreñimiento. Y en primer lugar, debe ser evaluado por su pediatra porque creo que inicialmente necesita un diagnóstico y un tratamiento tradicional. Veo una cantidad de niños que tienen buena cantidad de acumulación de heces en el intestino y solo tratarlos con magnesio no los va a limpiar. Los niños a menudo necesitan usar Miralax para eliminar. Sé que hay muchas cosas en línea donde la gente le tiene miedo al Miralax por reacciones conductuales, pero no me preocupa Miralax personalmente a corto plazo y la ventaja de Miralax como tratamiento guiado por su pediatra es que no tiene sabor y los niños lo tomarán, mientras que tratar de darles dosis altas de magnesio es casi imposible porque no es apetecible y es difícil limpiar el sistema simplemente usando magnesio en esta población de pacientes. Y una vez que su sistema ya está limpio, entonces hay muchos suplementos que pueden evitar que vuelva a estreñirse, como el magnesio y la vitamina C. Pero en el lugar donde comenzar, yo generalmente envío a las personas de vuelta a su pediatra para que obtengan una buena evaluación, a veces una radiografía, porque de nuevo con el estreñimiento
El estreñimiento puede ser muy importante para afectar el apetito y también para un subconjunto de niños realmente está afectando su comportamiento, ya sea por dolores de gas, por estar constreñido o solo de las toxinas que se reabsorben. En mi experiencia, los cerebros de los niños con autismo parecen ser más sensibles a esta acumulación tóxica. Estas fueron las principales preguntas que me llegaron. Melissa, no sé si tenemos tiempo para cualquier otra pregunta que llevaron a través de ti. Sí, tenemos algunas más, voy a mirar. ¿Hay algún proveedor que reciba seguro médico que practique medicina integrativa? Para algunos padres tal vez estén en desventaja socioeconómica, no puedan pagar de su bolsillo por tratamientos como este. ¿Hay recursos para que esto sea accesible para todos? Esta es una muy buena pregunta y desafortunadamente la mayoría de las personas que conozco no participan en planes de seguro porque, como puede adivinar, este es un trabajo muy intensivo. Es un proceso que consume mucho tiempo, hablar con los pacientes durante un largo periodo de tiempo, haciendo pruebas complejas que se necesitan ser interpretadas. Cuando los pacientes tienen preguntas que no son simples, por ejemplo, no es cuál es la dosis de Tylenol, es cuál es el siguiente paso en mi tratamiento, qué significa este síntoma. Es un trabajo muy intensivo y las compañías de seguros no les gusta pagar por el tiempo o por hablar con pacientes, por lo que es absolutamente desafortunado que esto lo pone fuera del alcance de algunas personas. Pero vale la pena buscar subsidios o grants. Muchas de las subvenciones más tradicionales no incluyen la medicina funcional en las cosas que cubren, pero algunas organizaciones privadas proporcionan fondos de subvención que pueden solicitarse y permiten que estos fondos se utilicen para medicina funcional. Así que les sugeriría buscar esto, porque lo convierte en dos niveles de accesibilidad, lo cual no es correcto. Es desafortunado y a la gente le resulta difícil y no puede permanecer en la práctica a los médicos sin poder cobrar lo que necesitan por su tiempo, por el tiempo que les lleva. ¿Hay alguna interacción entre los medicamentos y el enfoque biológico? No estoy segura de lo que la persona que hizo la pregunta quiere decir con interacción. Ambos tienen un papel que hacer. Estoy muy en favor de la medicación. Para algunos niños tiene que ser el primer lugar. Por ejemplo, si su hijo está deprimido y suicida, no necesita un suplemento, necesita estar en terapia y necesita ver a un psiquiatra y estabilizarse. Si un niño es agresivo o es expulsado de su tercera escuela por comportamiento, a veces realmente necesitas hacer algo que sea más rápido y más inmediato que este complejo proceso de conseguir que su cuerpo vuelva a estar equilibrado. La analogía que uso a menudo es que si usted es un adulto con diabetes tipo 2 y sabemos que es por su mala alimentación y por no hacer ejercicio y usted está obeso, sabemos que si tratamos todos esos factores no necesitaría tomar insulina. Pero en este momento su nivel de azúcar en la sangre está peligrosamente alto y usted tiene que empezar con la insulina. Y luego podemos mirar las causas subyacentes y arreglar todas las otras cosas y tal vez pueda dejar su insulina. Definitivamente hay un papel para la medicación, a veces desde el principio para ciertas cosas. Luego, para mí los medicamentos son solo otra herramienta, no son un último recurso de lo haré si todo lo demás falla. La interacción que veo es que los medicamentos tratan con frecuencia neurotransmisores específicos. Por ejemplo, Ritalin puede aumentar la dopamina y si su dopamina es baja, entonces Ritalin va a hacer el tratamiento adecuado para esto, para su falta de atención. Si es su depresión es que su serotonina está baja, entonces Prozac va a elevar el transmisor que va a ser útil. Pero estos medicamentos no van a tratar la deficiencia de magnesio o el hecho de que esté reaccionando a un alimento o que su intestino esté desequilibrado. Con frecuencia seguimos aumentando el medicamento sin saber que nos estamos pasando por alto todas estas otras cosas. Así que encontré en términos de la interacción que cuando tratas la pieza biomédica, entonces a veces puedes usar menos medicamento porque el medicamento está tratando algo específico y nosotros estamos tratando todas las otras cosas que también pueden contribuir a la falta de atención y a la depresión. Y es posible que no necesite tanto medicamento y si necesita una dosis de medicamento más baja, esta resultará en un menor riesgo de efectos secundarios de la medicación.
por lo que ambos son valiosos y el lugar en que van en el plan de tratamiento depende de cada niño. Cuando la gente llama para programar una cita conmigo, obtengo suficiente historial para ayudar a los padres a determinar si necesitan ir primero por la ruta de la medicación para lo que esté sucediendo agudamente con su hijo o si la biomédica tiene sentido en ese momento en particular. Tenemos otra pregunta y también muchos cumplidos por su presentación. Muy útil e interesante que la gente lo ha encontrado, así que gracias por esto. Alguien está preguntando cuál es su opinión sobre Nemetschek. No sé si lo estoy pronunciando bien. Nemetschek no lo conozco personalmente en absoluto. Tiene un protocolo en que utiliza ácidos grasos esenciales y otra intervención. Y algunas personas tienen una buena respuesta a esto, pero su protocolo para mí es demasiado limitante. Solo quiere que hagas estas dos cosas que él recomienda y nada más. Y dejar todos los otros suplementos y para mí no tiene sentido total que solo esas dos cosas serían suficientes para tratar la miríada de síntomas. Él tiene éxito, él tiene personas que creen que este enfoque funciona, pero él es inflexible acerca de limitar otras cosas que yo creo que son importantes. Así que yo tengo una diferencia filosófica, no con las dos cosas que está recomendando, sino porque está excluyendo las otras cosas que yo encuentro útiles para el enfoque de tratamiento. Gracias. Otra pregunta de alguien. ¿Tiene una sugerencia para sitios o libros sobre la dieta libre de gluten y de caseína? Bueno, puedo hacer un poco de autopromoción en esto porque escribí un libro con una brillante nutricionista, Dana Lake, que está ahora en su tercera edición. Se llama El libro de cocina adecuada para niños con TDAH y autismo. Y la primera mitad es cómo guiar y mucha información sobre dietas saludables y todas las dietas de eliminación que encontramos para el autismo. Y la segunda mitad son recetas que están libres de gluten, caseína, soya, todos los alérgenos comunes. Voy a poner el enlace aquí en el chat. Y aquí estoy poniendo el enlace para el libro en Amazon. La otra opción, solo en términos de un buen libro sobre el enfoque biomédico que recomiendo a muchos de mis pacientes, es un libro llamado The Autism Revolution por la neuróloga doctora Martha Herbert, que es una neuróloga pediatra en Massachusetts General, muy bien preparada en neurología y que realmente piensa fuera de la caja. Y ella escribió un libro hace varios años, se llama La Revolución del Autismo. Está escrito con un escritor científico y ahí enseña mucha ciencia sobre el autismo, pero de una manera muy legible, muy entendible. Y acabo de escuchar de un paciente que el libro está disponible en Audible. Bueno, gracias. Ya puse el enlace en el chat, solo a Amazon. Estoy segura que pueden encontrarlo en algún otro lugar. Hay una pregunta, si un niño ya está desnutrido y no puede hacer dieta de eliminación, ¿hay suplementos que podrían ayudarlos a procesar mejor los lácteos y el gluten hasta que puedan hacer la eliminación? Muy buena pregunta. Hay enzimas digestivas que se supone que ayudan a descomponer la caseína y el gluten. Y hay los productos similares a los opiáceos, pero yo dudaría en usarlos en un niño desnutrido sin estar segura de que no tiene reflujo u otras cosas que suceden donde usted no querrá poner una enzima digestiva. Por ejemplo, alguien que tiene una úlcera, y creo que un niño desnutrido no me preocuparía tanto por lo que necesita eliminar, me preocuparía más sobre lo que podría estar deficiente secundario causado por estar desnutrido y obtener ayuda tanto de un nutricionista como de un terapeuta de alimentación o terapeuta ocupacional o terapeuta del habla. Y de nuevo, asegúrese de haber hablado con su pediatra sobre por qué su hijo está desnutrido. Muchas veces las personas solo miran el peso y deciden que usted está bien porque su peso está bien, pero pasan por alto todas las cosas en las que puede estar deficiente y tampoco responde a la pregunta de por qué está desnutrido. El pediatra puede hacer este trabajo. A veces puede preguntar sobre una remisión a un especialista gastrointestinal que realmente podría pensar por qué un niño está en esa condición. Gracias. Sé que recibimos llamadas en nuestra oficina. Estoy segura que en Pathfinders también las reciben sobre clínicas para problemas de alimentación. ¿Conoce algunas? Sí, hay muchos enfoques de alimentación diferentes. Ciertamente sabes que el Hospital para Niños y Hopkins tienen clínicas de alimentación y programas para pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios.
El problema con todo lo que es el autismo es las listas de espera son tremendamente largas, por lo que a menudo recomiendo que las personas intenten encontrar terapeutas privados, ya sea del habla o ocupacionales, que tengan experiencia e interés en la alimentación. Y ahora estamos teniendo problemas para obtener terapia privada porque la necesidad de la gente es tan alta, pero a menudo se puede comenzar con estos más rápido. Gracias, sí, hay muchas listas de espera para muchas cosas. Otra pregunta, ¿ha tenido éxito con la suplementación de sulforafano? Perdóname si lo pronuncio mal. Sí, sulforafanos. Es un extracto químico de brotes del brócoli. Lo que principal que se ha estudiado con los brotes del brócoli es un fenómeno interesante que afecta a un pequeño número de niños con autismo. Es que cuando tienen fiebre, se vuelven notablemente menos autistas. Y no solo es que se dejan como abrazar más o más cariñosos porque no se sienten bien, sino son niños que cuando tienen 105 grados de fiebre hacen mejor contacto visual, tienen mejor lenguaje, están conectados socialmente mejor y cuando la fiebre baja los pierdes. Porque ha habido algunos estudios principalmente realizados por los neurólogos, el doctor Andy Zimmerman, que analizó el uso del extracto del brote de brócoli, este extracto llamado sulforafán, que parece imitar algunos de los efectos de la fiebre. Lo he usado en la población de niños, pero no es un beneficio tan dramático en mi experiencia como la fiebre en sí misma. Hay otra información que ha comenzado a salir sobre los sulforafanes para otros beneficios, pero todavía no he investigado esto, así que no los uso mucho porque tradicionalmente solamente se han usado para este subconjunto muy pequeño de niños que están mejor cuando tienen fiebre. Puse el sitio de la doctora Compart en la página, en el chat, para que tengan información sobre su práctica y su información de contacto. Alguien pregunta, ¿dónde está ubicada? Yo estoy en la costa este de la bahía de Chesapeake. ¿Hay sugerencias para algún practicante de medicina cerca de mí? Porque voy al Kennedy Krieger y es muy lejos. Dice, actualmente estoy haciendo telemedicina y tengo licencia en Maryland y Virginia. O sea que puedo hacer telemedicina con personas en esos dos estados, pero no conozco ningún practicante de medicina funcional en la costa este de la bahía. No hay muchas personas de medicina funcional pediátrica. Em, Se han jubilado muchas de las personas a las que solía referir a mis pacientes. ¿Alguien más tiene una pregunta? Aquí hay una. ¿Cómo se trata a un niño que se niega a hacerse análisis de sangre? Bueno, a menudo trato sin análisis de sangre. En esta situación yo diría que si el padre o el niño terminan en terapia después del examen de sangre, no vale la pena el trauma. Pero hay suplementos que son antiansiedad y a menudo les damos algunos de estos y luego intento hacer el examen. También tengo un colega flebotomista casero que he usado mucho y ella ha conseguido que casi todos los niños que tengo con autismo se haga el examen. Ella va a la casa a sacarle la sangre con la advertencia de que para algunos niños no es bueno tener en su hogar, que es un espacio seguro, invadido por alguien con agujas. Entonces, si vas a usar un flebotomista casero, elijan una habitación en la que el niño no necesita entrar mucho en caso de que asocien esa habitación con las agujas. Por ejemplo, no lo hagan en la cocina o en su dormitorio porque después no van a querer entrar allí. Si el niño tiene una necesidad médica real de algo, entonces es posible que tengan que hablar con su pediatra o psiquiatra o quien sea para que el niño sea sedado para un análisis de sangre. Pero yo personalmente no proporciono no proporciono medicamentos para exámenes de sangre. Las cosas que yo hago no son problemas médicos críticos. Son útiles, pero a menudo puedo tratarlos sin exámenes. El primer año de COVID no hice análisis de sangre a nadie porque no sabíamos si era seguro ir a un laboratorio para exámenes de sangre. Así que traté todos en laboratorios ese primer año. Pero, de nuevo, para un niño individual tenía que decidir qué tan importantes son las pruebas, cuáles son las cosas que puede usar de manera segura sin laboratorios y qué cosas no. Puede que tenga que esperar y cuando ya esté preparado, desde un punto de vista físico y emocional, se pueden hacer los exámenes de laboratorio. Alguien pregunta si está aceptando nuevos pacientes. Sí, sí estoy aceptando. Ah, maravilloso. Buena noticia. He debido preguntar esto desde el principio. Me gustaría saber cómo llegó a saber que si a tener ese interés definido en la comunidad de autismo. ¿De dónde vino esto? No vino realmente por tener a alguien en mi círculo inmediato que tenía autismo. Creo que simplemente
Estaba haciendo medicina tradicional y lo estaba disfrutando, pero me di cuenta que hay un subconjunto de niños que simplemente no estaban mejorando y el grupo que no estaba mejorando lo suficientemente comúnmente era el de niños con autismo. Yo fui entrenada tradicionalmente, siempre digo que hice 11 años de formación de posgrado y nadie mencionó la nutrición o la bioquímica. Y realmente pensé que era una locura, honestamente, y pensé que debía ir a leer sobre esto y debía ir a algunas conferencias. Y resultó que no era una locura, era bioquímica y nutrición y pensé que debería aprender sobre esto y ver si era relevante para mis pacientes y resultó ser muy relevante. Y luego comencé a aplicar el enfoque y vi que no me estaba quitando de mi entrenamiento tradicional. Todavía creo en todo eso, pero podría agregar más herramientas a las que tenía. Y ha sido la forma más esperanzadora y agradable en que practico la medicina. Es una combinación de las dos. No planeé hacerlo, solo evolucionó. Como a veces las cosas así no suceden, es absolutamente cierto. Alguien más está pidiendo su información de contacto, la volveré a poner en el chat. La grabación estará disponible y nos tomará unos días para organizarla. También tendremos un PowerPoint para compartir y lo publicaremos en el sitio de autismo, de la página de web de autismo y de Pathfinder. Vamos a hacer responder una pregunta más. ¿Qué opinas del hígado de bacalao fermentado de Blue Eyes? Oh, me dejó perpleja, no sé nada de esto. Ah, ella dice Green Pastures. No, ¿no sabes de esa? No, no, está bien. Miriam hizo una pregunta, no estoy segura si Miriam quieres aparecer en el chat. Dice, su hijo es de alto funcionamiento y no tiene estos problemas. No estoy segura de lo que estás preguntando, así que si quieres ponerlo en el chat rápidamente antes de que terminemos. Dice, si mi hijo no tiene problemas intestinales, ¿cuáles son otras cosas que podemos evaluar? Esto es algo completamente diferente. Quiero decir que hay muchas cosas además de problemas intestinales. Hay estrés oxidativo, hay inflamación, hay un montón de cosas que no se discutieron hoy. La próxima vez que la invitemos a venir le pediremos que hable sobre esto. Maravilloso, sí. En mi sitio web tengo una pequeña especie de resumen en la sección de artículos sobre el enfoque de medicina funcional y hay un listado de algunas de las otras cosas de las que no hablamos. Muchas gracias de nuevo. Vamos a publicar de nuevo el sitio web de la señora doctora Compart. Tiene la información de contacto de ella. Y quiero agradecerla mucho. Esta fue una charla muy interesante, gran información para compartir y todos están muy agradecidos, así que gracias a usted, doctora Compart, por estar con nosotros y a todos esperen nuestras sesiones en el futuro. Tenemos seminarios web mensuales adicionales y muchas cosas por venir para el mes de aceptación del autismo. Así que chequeen nuestro sitio web de Howard, autismo.org y también Pathfinders para Autismo. Tiene excelentes programas e información por compartir. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias.